Muchísimas gracias. Qué lindo estar nuevamente con todos ustedes, con esta familia tan hermosa, en la cual se siente uno ciertamente en casa, en hogar y sobre todo renueva la esperanza ante situaciones tan complejas como vivimos en nuestra Latinoamérica, en nuestra querida Amerindia. Hacen falta estos momentos de encontrarnos para fortalecer las esperanzas y fortalecer esos sueños y anhelos en que otro mundo acá mismo es posible. Por eso retomo lo que Katy nos decía, que luchamos por hacer vivo, eficaz, vivible el reino de Dios aquí y ahora. Y eso, digamos que no le quita para nada la trascendencia, al contrario, el poder vivir esto aquí y ahora es de gustar lo que nos depara en plenitud, pero vivirlo ya aquí, porque el más acá nos debe importar muchísimo para que, digamos, el más allá adquiera un sentido más grande, ¿no? Pero afincarnos muy bien en el más acá, o sea, de donde estamos. Muy bien, entonces vamos a hablar de un episodio bíblico eh, que es bastante interesante, eh, como lo es el encuentro, el diálogo entre Jesús y un hombre de la localidad de Gerasa que se encuentra atormentado, dice el texto, por un espíritu inmundo. Pero nosotros vamos a hacer una especie como de traducción actual y en vez de espíritu inmundo vamos a decir de lo malo que atenta contra la dignidad humana. Vamos a verlo desde esa perspectiva. Bien, entonces les pido que tengamos lista nuestra Biblia abierta en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, versículos 1 al 20. Y yo me voy a permitir aquí compartirles mi presentación. Y entonces nosotros estamos hablando hoy y tendremos más jornadas, ¿verdad? Para hablar de la justicia y la paz en clave humanizadora. Y yo hoy les propongo que hablemos de ello desde este texto, Marcos 5, 1, 20. Y por eso he bautizado el texto o la ponencia de hoy como un grito desde Gerasa, porque nos vamos a dar cuenta que Gerasa es el lugar donde vivimos todos. De alguna manera todos estamos en Gerasa y de alguna manera todos estamos gritando como este hombre, pero también de alguna manera todos estamos como Jesús, desembarcando en otra orilla, en otros contextos para escuchar y para acoger a aquellos que nos necesitan y que están quizás enfrentando una serie de dificultades bastante serias que amenazan la paz, que amenazan la felicidad, que amenazan ese bienestar que todos como seres humanos estamos llamados y tenemos derecho a vivir. Así que ya con nuestra Biblia lista y nuestro texto allí ya puestecito, comencemos por decir lo siguiente, y es que hablar de la justicia y la paz implica hablar de algo grande, y es hablar del desafío, del desafío de poner la dignidad humana en el centro. Hablar hoy de justicia y paz es afrontar esta aventura de poner la dignidad humana en el centro. Ustedes ven en mi diapositiva, en la parte izquierda, una fotografía que nos resulta familiar de algo que aconteció el año pasado. En las costas europeas, ustedes saben que constantemente están llegando balsas con migrantes provenientes de África para buscar nuevas formas de vida, para buscar quizás empleos que generen un poco más de dinero, pero muchas veces son empleos que no generan mayor dignidad, porque las personas que salen de su tierra por situaciones injustas llegan a otras localidades a seguir viviendo quizás igual o peores injusticias, pero con una diferencia, y es que hay más dinero para enviar a mi familia. Así que el dinero se está convirtiendo en una deidad. Ya las comunidades cristianas del siglo I lo denunciaban, ¿no? Cuando hablaban de la mamona. Mamona en arameo significa dinero, ¿no? Cuando se pone a la mamona como Dios y como centro de la vida, el ser humano cae, el ser humano se descentra, se desmembra, porque comenzamos a poner no la vida,
sino la acumulación y el dominio en el centro. Y entonces esta fotografía nos muestra un poco esa realidad y esta mujer voluntaria de la Cruz Roja que está abrazando a un migrante africano, ella no habla la lengua de él, él no habla la lengua de ella, pero este abrazo es el lenguaje universal. En medio de la situación tan terrible que familiares de este hombre murieron ahogados en el mar, y cuando llega a la orilla de las costas europeas recibe este abrazo de esta mujer. Algo así vamos a contemplar hoy en este texto. Es Jesús abrazando a un hombre, a un joven quizás, que está atormentado por una cantidad de males. Y ese estar atormentado le hace ser agresivo, le hace ser violento consigo mismo y con los demás. Pero ante esto Jesús, ¿qué hace? Abrazar, abrazar. Y en ese orden de ideas, en el Evangelio de Marcos, nosotros vemos que este desafío de poner la dignidad humana en el centro, Marcos lo plantea en las acciones mediante las cuales Jesús anuncia el reino de Dios. En el Evangelio de Marcos nosotros no vamos a encontrar grandes discursos de Jesús, como si lo encontraremos en el Evangelio de Mateo y de Juan. En Marcos veremos a Jesús haciendo visible el reino de Dios. ¿Y cómo lo hace visible? Como les comento yo aquí, expresando ese deseo de Dios de rescatar la vida humana de todo cuanto le impida realizarse a plenitud, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel relacional, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, es decir, en toda la realidad que viva el ser humano. El reino de Dios se expresa, se vive en clave de ¿qué? De rescate. Y por eso hablar de justicia y paz nos implica hacer algo más que discursos. Implica comenzar a generar acciones concretas en las cuales vamos denunciando y transformando realidades que impidan realizarnos a plenitud. En nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en nuestras comunidades cristianas donde realizamos nuestras congregaciones o donde también dinamizamos nuestras pastorales, nuestras actividades misioneras. Por tanto, hablar del reino de Dios, del reinado de Dios, en esa clave de justicia y de paz, en donde el ser humano está en el centro, no significa hacer un culto renovado a Dios, es decir, no significa aprender más formas litúrgicas o aprender o llenar los catecismos de más leyes. No, no se trata de eso. Se trata de retornar a la vida humana, atención a esto, como espacio sagrado donde habita Dios. Este abrazo es un abrazo entre Dios y la humanidad. Esta jovencita está representando a Dios que está abrazando a una humanidad, como diría la novena de Aguinaldos que oramos en Colombia, agobiada y doliente. Aquí se está dando el abrazo entre Dios y la humanidad, pero también entre el Dios sufriente, representado en este hombre de África, y una humanidad que está comenzando a despertar de la indolencia, de la indiferencia, y está comenzando a abrir los brazos para acoger al diferente, al que aparentemente no vale, para reconocer que Él lo vale todo, porque Él es espacio sagrado donde Dios habita. Él es un templo donde yo me encuentro con Dios. Ella es un templo donde Él se encuentra con Dios. Por tanto, insisto en que hablar de reinado de Dios en clave de justicia y paz es poner la dignidad humana en el centro, reconociendo que la vida humana es espacio sagrado donde Dios habita. Entonces, ¿estamos en qué? En común unión. Dicho esto, entonces vayamos a nuestro texto, en el que Jesús y el hombre de Gerasa, alguien atormentado por el mal, se van a encontrar y van a hablar de algo que pasa, pero van a hablar de algo que pasa no desde hoy, no desde ayer, sino desde hace décadas, desde hace cientos de años. Vamos a darnos cuenta que el diálogo entre Jesús y este hombre de Gerasa es el diálogo que debemos tener hoy como humanidad, para hacer un recorrido a nuestra historia y decir,
no podemos volver a repetir aquellas acciones en donde la dignidad humana ha sido pisoteada. ¿Por interés de qué? De acaparar, de poder, de dominio, de riqueza sin medir ni los medios ni las consecuencias. Entonces, este texto nos va a mostrar un reflejo de todo aquello que puede hacer el anuncio del reino de Dios en una sociedad injusta, porque Jesús va a llegar a Gerasa mostrando todo lo que el anuncio del reino de Dios, la buena noticia que él está anunciando, puede hacer en una sociedad injusta. Por tanto, es un anuncio de esperanza, de que no todo está perdido, de que podemos hacer algo y que una sola persona que cambie de actitud, que cambie de mentalidad, es alguien que tiene el potencial de transformar multitudes. Así que es un texto, una perícopa, una escena en el Evangelio de esperanza. Es un Dios contigo recargado. Pero también es un texto que no nos puede dejar indiferentes, porque va a ser un texto que va a denunciar sistemas de organización social que ponen la riqueza material y el dominio como sinónimos de desarrollo. Para ustedes no es un secreto y han quizás visto informes de diferentes instituciones donde hablan de los países en desarrollo y los países subdesarrollados, ¿no? Y entonces los países en desarrollo son los que tienen entonces las universidades en X estatus, los que manejan tecnologías en determinado nivel, los que poseen empresas con X cantidad de generación de capital. Esos son países desarrollados. Y los subdesarrollados entonces son los que no tienen tanto dinero, son los que dependen de los de la primera categoría y son los de aparentemente baja cultura. Pero nunca se ha medido el desarrollo de un país, de un lugar, de acuerdo a su coeficiente de humanidad. Y para ninguno de nosotros es un secreto que hoy en día las grandes potencias, los países desarrollados, son los que están generando los mayores índices de desigualdad en el mundo. Porque son los países que están demandando que consumo e invitan a otros a que produzcan para ellos. Y son los que se inventan muchas veces conflictos y generan conflictos en donde los pequeños y vulnerables son los que terminan exponiendo la vida. Mientras que aquellos que tienen en su corazón reinando el acumular, el dominar, siguen caminando de una manera indiferente. Por eso el texto nos debe ayudar a reconocer que nosotros desde nuestra pequeñez podemos hacer algo. Podemos hacerlo, porque no podemos caminar un día más, un segundo más, un año más, pensando que la riqueza material y el dominar unos sobre otros sea sinónimo de desarrollo. Y en ese orden de ideas, el texto es una voz de respaldo a ti, Katia, a ti, Cecilia, a ti, Roberto, a ti, consagrada, sacerdote, laico. Es una voz de respaldo a todos ustedes que están gritando hoy de dolor ante la injusticia y quieren liberarse para liberar a otros. Entonces, vamos al texto. Vamos a leer el texto. Ustedes lo tienen allí en su Biblia. Yo lo tengo aquí en las diapositivas. Y vamos a hacer una lectura atenta, prestando atención a palabras, lugares, acciones que nos van a dar una información importantísima, bellísima, sobre cómo acontece este diálogo liberador entre Jesús y un hombre que también está representando a una comunidad tremendamente afectada. Dice así el texto. Después llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que moraba entre los sepulcros. Nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían maniatado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, de suerte que nadie podía dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió, se postró ante él y gritó con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo?
te conjuro por Dios que no me atormentes. Sigue el texto. Es que él le había dicho, espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Le contestó, me llamo Legión porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pasían al pie del monte. Ellos le suplicaron, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del cantil y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron en el pueblo y por las aldeas. La gente salió entonces a ver qué había ocurrido. Cuando llegaron donde Jesús y vieron al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. Cuando subió a la barca, el que había estado endemoniado le pidió quedarse con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él y todos quedaban maravillados. Wow, es un texto largo y tiene muchos detalles. Vamos a mirar algunos de ellos y ya nos vamos a profundizar. El texto inicia diciendo que después, y si nos vamos a los versículos que anteceden el capítulo 5, vamos a ver que la escena inmediatamente anterior es la escena de la tempestad calmada. Así que Jesús viene de la tierra de Galilea, de la región de Galilea, ha atravesado el mar de Galilea y está en la otra orilla. Quiere decir que está en la orilla no judía del lago de Galilea. Por eso el texto aclara que están al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos, Perdón. Dice el texto que apenas Jesús baja de la barca, salió a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Y hay algo particular. Este hombre estaba viviendo ¿entre qué? Entre los sepulcros. Eso no es algo normal. No es algo habitual. Entonces vamos subrayando como esos rasgos que nos llaman la atención. Primero, Jesús está en una zona no judía. Está fuera de la tierra de Israel. Dos, se encuentra con una persona que no está en sus cabales y que, como el texto nos dice, está que atormentada por algo que le está dañando su bienestar. Hay algo negativo que le está permitiendo vivir de forma adecuada y la señal que nos dan es que vive en un lugar que no es el lugar de la vivienda de los vivos, porque está viviendo ¿dónde? En los sepulcros. Y además nos dice que era una persona que quiere, que le cuesta o que no desea que la controlen. Dice el texto que nadie podía ya tenerle atado, porque con cadenas no se podía amarrar, no se podía controlar. Ya en otras ocasiones, y atención con muchas veces, le habían maniatado que con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Entonces miren esto tan interesante, el texto nos repite el término de cadenas, grillos, insiste en que muchas veces habían intentado controlarlo, pero nadie podía dominarlo. Entonces aquí hay una situación bastante interesante y es que realmente ¿qué haría este hombre? ¿Qué tan peligroso sería que habían intentado controlarlo y no se podía? Pero ahí no acaba todo. Día, noche y día
andaba entre los sepulcros y por los montes, gritando y haciéndose daño, hiriéndose con piedras. O sea, ni siquiera estaba generando una acción negativa frente a otro, porque el texto no dice que mataba personas, el texto no dice que estuviese dañando propiedades, sino que el texto dice es que él mismo se está haciendo daño, grita por ello y se hiere con piedras. Pudiéramos pensar que el hecho de atarlo implica evitar que se agreda y que con ello también agreda a otros. El texto no nos deja ver esto como tan directamente. Simplemente dice que él se da permanentemente gritos y que se hiere con piedras, con rocas. Eso implica que se lacera a él mismo, se hiere. Y el texto repite que cuando ve de lejos a Jesús, corre y se postra ante él. Tiene una actitud que es confrontante porque es alguien que no está en sus cabales, pero reconoce la identidad de Jesús. Otro elemento, el nombre. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le contesta, Legión, porque somos muchos. Y pide que no lo saque de la región. Entonces, eso llama la atención. Allí hay unos elementos que como que no nos cuadran mucho, ¿no? Porque le pide que es preciso quedarse ahí en esa región. ¿Y por qué el espíritu inmundo le va a pedir a Jesús que les permita ir a dónde? Hacia los cerdos, entrar a los cerdos. Jesús les permite ello y los espíritus inmundos, en plural, entran en los puercos, en los cerdos y terminan muriendo los cerdos en el mar. Y lo curioso, en vez de generarse alegría en el lugar, los que estaban cuidando los cerdos quedan impresionados y cuentan, pero no de una manera feliz. Y es que aquí hay otra cosa interesante, que los puercos o los cerdos se están comportando de forma atípica, porque los cerdos, digamos que no se comportan como ovejas. Y aquí esta expresión que pasían, que estaban al pie del monte, da la intención como, o la idea de que fuese como una especie de rebaño de cerdos, pero tú tienes un grupo de cerdos y los cerdos corren locos por un lado y por otro, no van juntitos como van las ovejas, así que esto es ya un elemento que nos debe generar extrañeza, como así que los puercos van ordenaditos y cómo es que van uno tras otro hasta arrojarse al mar, cómo van en orden allá. Hay temor, hay asombro cuando el joven cambia, el que había tenido la legión, está sentado, vestido y en su sano juicio. Y le dicen a Jesús, en vez de quédate porque mira eso tan bueno que has hecho, le dicen vete. ¿Por qué será que le dicen vete? Y otra cosa curiosa, cuando este hombre le dice a Jesús, quiero ir contigo, Jesús le dice, no, más bien vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Y él comienza a volverse un proclamador, un evangelizador por la Decápolis y cuenta lo que Jesús hizo con él. Y en los que escuchan el testimonio del joven, se produce ¿qué? Maravilla, asombro. Entonces, hasta el momento que hemos hecho, darle unas lucecitas al texto, mirar elementos que nos generan preguntas, que generan como incoherencias, discordancias, y ya vamos a comenzar a ver un poco la razón de ello. Entonces, para poder entender estos rasgos que hemos resaltado en el texto, pues hay que ubicarnos. Ubiquémonos primero en el Evangelio mismo de Marcos. Ubiquemos este relato en el contexto de todo el Evangelio de Marcos. Y cuando hacemos este ejercicio nos damos cuenta que este relato del encuentro entre Jesús y el hombre de Gerasa es el cuarto relato de 5 que hablan concretamente de una acción de Jesús liberando a personas de la influencia del mal, de espíritus inmundos. El primer relato que tenemos donde se narra esto es en Marcos 1, 21-28. Ustedes pueden mirar ahí en sus Biblias, hagamos el
el recorrido. En Marcos 1, 21, 28 tenemos este primer relato de la curación de un endemoniado en la sinagoga de ¿dónde? De Cafarnaún, es decir, en Galilea. El segundo relato en autoridad de Jesús frente a los espíritus inmundos ocurre ahí mismo en el capítulo 1, en los versos 32 al 34, donde nos habla el evangelista de las numerosas curaciones que ocurren en la casa de Simón. Después de que Jesús cura de la fiebre a la suegra de Simón, dice el texto que al caer la tarde, la casa de Pedro no le cabía un alfiler, porque había una cantidad de enfermos y personas que estaban atormentadas. ¿Por qué? Por endemoniados, por espíritus inmundos, ¿no? Dice el texto en el verso 32. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados. Y dice el texto que Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Entonces, ahí va la segunda mención de la autoridad de Jesús frente al mal. La tercera mención es en el capítulo 3, verso 11, en el que se hablan de numerosas curaciones que realiza Jesús, que probablemente sea a la orilla del mar de Galilea, porque el texto no lo precisa, pero si ustedes van a Marcos 3, 11, van a leer lo siguiente. Y los espíritus inmundos al verle se arrojaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Cuarto relato, el que vamos a estudiar hoy, curación del endemoniado de Gerasa. Y el quinto relato, donde se habla de la autoridad de Jesús frente a los espíritus inmundos, es la curación del joven endemoniado y epiléptico en Marcos 9, 14, 29. Aquel joven que los discípulos no pudieron sanar y que Jesús, cuando desciende del monte, después de la transfiguración, libera a este joven y dice, ay, gente de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿No? Y los discípulos le van a decir, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y Jesús responderá, porque esta clase de espíritus solamente salen con ayuno y oración. Entonces, en el Evangelio de Marcos tenemos 5 textos que concretamente hablan de la lucha o de la autoridad de Jesús frente al mal. Y son 5, y entre esos está el texto que estudiamos hoy. Por tanto, el texto que vamos a estudiar tiene digamos que la especialidad de ese texto del encuentro entre Jesús y el endemoniado de Gerasa no es precisamente la mención de espíritus inmundos, porque ya el texto nos va a presentar, el texto de Marcos nos va a presentar otros lugares donde sucede algo similar, en el que Jesús muestra su autoridad. Por tanto, hay que ir más allá en el texto del endemoniado de Gerasa, no quedarnos únicamente en la figura de lo demoníaco, el espíritu inmundo, porque el texto quiere decirnos algo más, porque ya sabemos esa autoridad que tiene Jesús frente al mal, pero este texto nos va a mostrar un aspecto, como una especie de raíz, nos va a visibilizar una raíz que está generando ese mal que padece este hombre. Ahora bien, este texto de Marcos 5, 1, 20, contrasta con ¿qué? Con la acusación que le han hecho a Jesús en el capítulo 3, de que él expulsa a los demonios por tener un acuerdo con el príncipe de los demonios y estar poseído por Belzebul. Entonces, los fariseos y los escribas, perdón, le van a acusar a Jesús de ello. Es que tú tienes un trato con el demonio, con el mal. Y entonces por eso es que puedes hacer exorcismos, porque ellos, mejor dicho, están fingiendo que se dejan derrotar. Y eso es para generar impacto, impresiones. Ustedes lo van a encontrar en el capítulo 3, versos 22 al 30 de Marcos. Y de hecho, Belzebul traduce el señor de las moscas. Entonces están comparando a Jesús con un demonio de poca monta, con un, digamos, un demonio ahí chiquitito, ¿no? Entonces tú tienes tratos con el mal y por eso puedes hacer todo eso que estás haciendo. Entonces, el relato de Gerasa, junto con los otros 4, contrastan contra esta acusación, valga la redundancia, porque muestran que Jesús actúa liberando del mal, no porque tenga un acuerdo con el mal, sino porque tiene autoridad frente al mal, porque tiene poder frente al mal, pero el poder que tiene Jesús no es un poder de dominación, sino que es un poder de restaurar la vida desde adentro.
porque Jesús no responde con negatividad, Jesús no responde con violencia para vencer al mal. Jesús vence el mal, como diría Pablo, a fuerza del bien. Y como ya lo decíamos hace un momento, este episodio del encuentro entre Jesús y el endemoniado de Gerasa, pues está precedido por la escena de la tempestad calmada. Pero también es necesario ubicarnos geográficamente. ¿Gerasa dónde está? Miren aquí a Gerasa. Está del otro lado del río Jordán, aquí está el río Jordán, aquí estaría el mar de Galilea. Entonces, presumiblemente, según lo que nos cuenta el texto de Marcos, Jesús está por aquí en Cafarnaún y atraviesa el mar de Galilea y hace este desplazamiento y llega aquí a Gerasa. Como ven ustedes, aquí no hay un mar cerca, está lejitos, está lejos. Por tanto, aquello de que los cerdos se van a ahogar lanzándose de un acantilado o lanzándose de una colina al agua, más que histórico, más que geográfico, es un dato teológico importantísimo. Porque el texto no nos va a decir que los cerdos se ahogaron, sino que el mal quedó neutralizado. Pero ya vamos a verlo de manera más concreta. Entonces, Gerasa está del otro lado del río Jordán. Esta zona no es judía. Claro, antiguamente, para la época de la monarquía en Israel, había momentos en que la monarquía podía ejercer presencia en estos territorios, en épocas, por ejemplo, de David, porque recuerden que las tribus de Israel, ¿no? Estaban repartidas a los dos lados del Jordán. Entonces aquí habían ubicadas también algunas tribus de Israel, pero con el tiempo se fue perdiendo que dominio en esta zona hasta que ya no había, digamos que aquí, una ocupación fuerte judía, pero, y esto más bien, y esto hacía de este territorio un territorio pagano, un territorio no judío. Así que Jesús está saliendo de la esfera, entre comillas, de lo santo, de lo sagrado, que es la tierra de Israel, y está dando el paso para una zona que no está considerada como totalmente pura, porque no hace parte de esa tierra, digámoslo así, del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, Jesús está en un lugar bastante complejo, en donde se está enfrentando a entorno pagano y donde al recibimiento que recibe, que se le dan, perdón, el recibimiento que tiene Jesús es un recibimiento que denota el caos que se está viviendo acá. No quiere decir que por aquí, en tierra de Israel, todo esté perfecto y esté muy bien. Aquí también hay caos. Entonces, de entrada, el texto nos está diciendo, tanto en el lado judío como en el lado no judío, la vida humana está en peligro, la vida humana necesita ser rescatada. Y entonces, por eso Jesús atraviesa, va a la otra orilla, porque aquí también le están necesitando. Y ustedes ven aquí una palabrita, Decápolis. Decápolis. Resulta que Gerasa, lo vamos a ver más adelante, hace parte de una liga de ciudades que se llama Decápolis. Decápolis traduce 10 ciudades. Era un grupito de 10 ciudades en la que Gerasa era la más importante. Y ya vamos a ver por qué. Y es que Gerasa era conocida como la joya del Oriente Antiguo. Gerasa, aquí pues el mapa no nos lo permite ver, pero Gerasa estaba construida en la mitad de dos colinas y había un riachuelo, un pequeño riachuelo que atravesaba Gerasa. Entonces digamos que estaba la colina 1, la colina 2 y en medio que el río. Y era considerada la joya del Oriente Antiguo por su arquitectura. Casi que la llaman la segunda Pompeya, por el ornamento, por la arquitectura tan bonita que tenía. ¿Qué pasa? Que Gerasa era una localidad, aquí ya la ubicamos, ¿cierto? Pero Gerasa, digamos que ya contaba con habitantes desde hace mucho tiempo, pero como tal su fundación se remonta al siglo II antes de Cristo por el rey Antíoco IV, que digamos pertenecía a el gobierno helenista, ¿se acuerdan de los reyes griegos de la línea de los Seleucidas?
y Antíoco pues fue el terror para los israelitas, fue el terror para toda esa zona del Oriente Medio, era bastante cruel este Antíoco IV, y él es el que funda como tal la ciudad de Gerasa. Profe o Juliana, entonces antes Gerasa, ¿qué era? Pudiéramos decir que era un caserío, ¿cierto? Que ya tenía ese nombre porque Gerasa es un nombre de origen arameo, pero realmente su fundación como ciudad como tal se remonta al siglo segundo antes de Cristo por Antíoco IV. Cuando cae el gobierno seleucida, el imperio griego, por la línea de los seleucidas, alrededor del año 110 antes de Cristo, los judíos que antes habían perdido el dominio sobre ese territorio, pues aprovechan para generar posesión de esa zona y llegan a Gerasa. Entonces, ¿quiénes son los que llegan allá? Aquellos que pertenecían o que estaban gobernados por la dinastía Asmonea, que eran los descendientes de los macabeos. Y entonces llegan allá a plantar dominio, ¿cierto? Entonces hubo una dominación en el siglo segundo, finales ya del siglo segundo, hubo invasión por parte de un grupo de judíos de la dinastía Asmonea para tener control de Gerasa. Pero ese control no duró mucho. ¿Por qué? Porque desde esa época también existían piratas y tenían asolada toda la costa del Mediterráneo. Toda esta parte del Mediterráneo que es la costa por el lado de Israel, Fenicia y todo ello, y la que queda del otro lado, por lo que es hoy Italia, Grecia, todo ello, o sea, toda la costa del Mediterráneo, la tenían asolada los piratas. Y los piratas robaban tanto en mar como en tierra. Y cuando llegaban a determinados lugares, cogían y vendían a los habitantes, los vendían como esclavos y además arrasaban las ciudades, las quemaban. Y uno de los bastiones o una de las cunas de estos piratas en zona terrestre estaba en la región de Damasco, al norte de Gerasa. Y Damasco nos suena un poco, ¿verdad? Porque la relacionamos con Pablo. Damasco hace parte de toda esa región siria, ¿bien? Y hacía parte también de la Decápolis, pero ya ahorita les cuento cómo surge esto de la Decápolis. Entonces veamos que Gerasa, prácticamente desde finales del siglo segundo, comienza a sufrir, ¿qué? Escenarios de dominación, escenarios de robo, escenarios de esclavitud, escenarios de ¿qué? De maltrato. Desde el siglo segundo antes de Cristo, quizás desde antes también, claro que sí, pero estamos hablando concretamente con lo que comienza a pasar con estos personajes, ¿no? Y es que, ¿qué pasa? Gerasa está ubicada en una zona de alta riqueza, como las demás ciudades de la Decápolis. Está ubicada en una zona de gran riqueza comercial, porque por Gerasa pasan rutas comerciales impresionantes que van desde el estrecho de Gibraltar hasta la India. Entonces ahí se comercializaban perfumes, seda, ropa, esencias, comida y personas también. Entonces, en una ciudad que era un puente o un lugar comercial importante, pues se da de todo, se presenta de todo. Y estaba justo Gerasa ubicada en el punto donde pasaban esas grandes rutas que venían desde el Mediterráneo y llegaban incluso hasta la India y también hasta la Mesopotamia. Miren, todo esto es la costa mediterránea. Todo esto lo tenían asolado los piratas en el siglo I antes de Cristo, todo esto. Y la costa norte, aquí de lo que sería Egipto, o sea, Cirene, todo eso, también lo tenían asolado. Y entonces, desde Gerasa, que la ubicaremos por este lado, por acá ubicaremos a Gerasa, atravesaban estas rutas. Atravesaban Mesopotamia y llegaban más allá de la India. Y aquí, en el norte, Damasco, estaba un gran bastión de esos piratas. Entonces, todo esto era el territorio que dominaba antiguamente los seleucidas, los griegos, que cuando son derrotados por el imperio o que son tomados por el imperio romano más adelante, pues todo esto va a quedar de dominio ¿qué? De dominio romano.
Pero ustedes van a decir un momentico, ¿y qué pasó con los piratas? Pues resulta que este es el rostro del general Pompeyo. Ya para el siglo primero, o sea, para el momento en que el imperio Seleucida va cayendo, finales del siglo segundo, el imperio romano ya va cogiendo fuercita, por acá, por Italia, por estos lados, por acá, ya va cogiendo fuercita, ya va cogiendo fuercita. Pero es cuando cae realmente todo este imperio griego que la República, ¿no?, de Roma comienza a tomar más fuerza. Y del año 67 antes de Cristo le dicen a Pompeyo: oye, Pompeyo, acaba con los piratas, porque nos están asolando, porque no había gobierno, no había ejército que pudiera con los piratas. Los piratas habían generado todo un gobierno de piratas, mejor dicho. Y entonces Pompeyo, un comandante bravo, con coraje, despiadado, que se hacía un flequillo, ustedes ven aquí en su cabello un flequillo, que este flequillo era muy parecido al de Alejandro Magno. Pompeyo se hacía llamar también Pompeyo Magno, porque él admiraba mucho a Alejandro Magno, aquel generador del imperio griego, ¿no? Y entonces él hasta en su forma de peinarse quería parecerse a Alejandro Magno, y pues este Pompeyo logró derrotar y expulsar a estos piratas y acabó con ellos en toda la costa del Oriente Medio, de la costa mediterránea, acabó con todos ellos y dividió todas sus flotas en tres. Una de ellas ocupó en Oriente la zona de Siria y de Palestina, y ahí se quedó Pompeyo. Y entonces Pompeyo va a ejercer un control sobre la zona. Y entonces Pompeyo comienza a someter a esa región al vasallaje, o sea, paguen dinero, paguen tributo. Eso implica que si tú eres pobre y tienes una tierrita que apenas te da para tu alimento, tienes dos opciones: o ponerla a producir a tal manera que te dé para pagar el tributo y comer, o venderla y trabajar al salario, al jornal, a lo del día. Entonces eso generaba más pobreza y generaba también opulencia, porque los que tenían más pues seguían acumulando. Pero esto a base de qué? De una cuestión fuerte, porque Roma no llegaba de una manera tierna a implantar orden, llegaba a espada muchas veces, la mayoría de las veces, todas las veces. Así que este vasallaje no fue un vasallaje conciliado, bonito, sino que fue un vasallaje a sangre. Y como les digo, el campesinado, los artesanos, las clases más bajas eran las menos favorecidas, porque tenían como fuera que sacar dinero para poder pagar el tributo. De lo contrario, llegaban al punto de vender sus tierras, y si aún así no podían pagar, terminaban vendiéndose a sí mismos como esclavos, perdiendo toda dignidad. Y entonces, como esa zona de Siria-Palestina era tan importante por el comercio, pues Pompeyo le implantó un control muy fuerte. Y concretamente en la zona de Siria, del otro lado del Jordán, ¿no?, en la zona de Siria había este grupo de ciudades, entre las que está Gerasa, ciudades muy prósperas, cuyas rutas comerciales atravesaban también el desierto, pero esas rutas en el desierto las gobernaban ¿quiénes? Los nabateos. Así que para poder ejercer su presión, Pompeyo, ¿qué hace? Pues no me voy a meter con ustedes nabateos, porque antes los necesito, trabajen para mí, yo les pago muy bien, pero estas ciudades van a estar bajo mi control y se van a agrupar en una liga de ciudades de 10 y van a ser la Decápolis, las 10 ciudades. Entre esas 10 ciudades estaban Damasco al norte, Filadelfia al sur y Gerasa en todo el centro. Por eso Gerasa era clave y era un lugar de riqueza, de prosperidad muy, muy grande, pero a su vez de una gran alteración de la vida humana, muy grande. En Gerasa está atestiguado por diferentes testimonios arqueológicos que había presencia de griegos. Para el siglo I después de Cristo habían griegos, habían judíos y también nabateos. ¿Y por qué judíos? Porque había muchos judíos de diáspora allí, porque también la región de Israel, la Palestina, pues había sufrido el embate de muchos imperios.
Acuérdense, desde Asiria, Babilonia, luego Grecia, Persia, aunque con Persia pues la cuestión fue un poco entre comillas más amable, ¿no? Pero igual hubo presión. Entonces eso obligaba a que los judíos salieran de Israel para medio descansar de la presión que se vivía en su tierra y migrar. Entonces por eso había judíos también en esta región de Gerasa. Pero digamos que la mayoría de la población vivían con costumbres semitas, tales como la circuncisión. Los pueblos semitas son todos aquellos que surgieron entre Mesopotamia hasta la cuenca, hasta el delta, perdón, del Nilo. Toda esta región es región de culturas semitas. Y en todas estas culturas que surgieron acá, la circuncisión era una práctica conocida, que evidentemente no todas asociadas al pacto o asociadas a la persona de Abraham, ¿cierto? Porque digamos que esto va a ser algo muy fuerte es con Israel, pero ciertamente la circuncisión era algo con un significado religioso muy presente en todas estas culturas semitas. Y tenían un culto externo a deidades griegas, ¿no? Zeus, Artemisa, etcétera, pero realmente estaban escondiendo ese culto a, o más bien usaban ese culto externo a las deidades griegas, pero era para seguir manteniendo el culto a sus deidades antiguas. Entonces, externamente adoraban a los dioses griegos, pero internamente se mantenían fieles a sus antiguos dioses. ¿Y esto cómo lo hacían? Pues veían que Dios era más parecido de los suyos a las deidades griegas y decían, ay, pues ahora le rendimos culto a Asclepio, por ejemplo, pero en realidad le estaban rindiendo culto ¿a qué? A sus propios dioses, ¿no? Esto lo digo como para hablar a nivel socio-religioso, sociocultural. Y evidentemente, para el siglo I después de Cristo y cuando en los tiempos de Jesús, Gerasa, como toda la provincia de Siria, como todo este territorio, pues tenía una presencia fuerte de soldados romanos, de soldados romanos. Entonces, estos elementos que acabamos de hablar aquí a nivel histórico nos van a ayudar para redescubrir el texto y para verificar que lo que el texto nos quiere decir es algo más allá del encuentro entre Jesús y unas fuerzas demoníacas. O sea, el texto nos quiere mostrar algo más. Y es lo siguiente, que esa escena del capítulo 5 nos está mostrando cómo un hombre, un ser humano atormentado por el mal, es símbolo de una sociedad herida por una sed constante de poder y de dominio. Por eso son como muertos vivientes. Entonces, volvamos los ojos al texto. En el verso 2 nos dice que apenas Jesús salta de la barca, y mire que aquí no nombran a los discípulos. Según la escena anterior de la tempestad calmada, Jesús iba con los discípulos, pero aquí en la escena parece que está únicamente Jesús y este hombre de Gerasa y los habitantes de la región, pero no están los discípulos. Jesús apenas pone su pie en Gerasa, viene a su encuentro entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Y es que miren aquí lo interesante, vuelvo al mapa para que veamos que aquí hay una intención teológica más que geográfica. Mire dónde está el mar de Galilea o el lago de Galilea. Gerasa lo ubicamos aquí. Si digamos que aplicamos un poco la lógica literal, Jesús tuvo que haber desembarcado fue por esta zona, pero Gerasa mire dónde queda. Entonces lo que el texto está diciendo es que el mensaje de Jesús apenas toca realidad gerasena, genera conmoción. ¿Genera qué? Impacto. Vino esta persona ¿desde dónde? De entre los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. Así que este hombre está reflejando una sociedad que parecen muertos vivientes. Y entendemos ahora por qué. Porque ha sido una localidad que desde el siglo II antes de Cristo ha vivido una presión fuerte de dominación, donde la vida humana progresivamente ha sido desplazada por el afán de lucro, por el afán de tener, por el afán de ¿qué? Acumular. Entonces, esto genera una experiencia de estar muertos en vida, porque puede que tengamos riqueza, puede que tengamos dinero, puede que tengamos construcciones muy lujosas, pero el tejido humano está mal. Traduzcamos esto al contexto actual. Muchos países
tienen grandes tecnologías, tienen el 80% de personas con acceso al Internet, el 20% tiene un automóvil, el 60% puede acceder a la educación superior en universidades, el 30% llegan a nivel de doctorado. Sí, muy bueno eso, pero revisemos las tasas de suicidio que hay en esos países. Revisemos qué tanta sensibilidad ecológica hay en esos países, en esos lugares, en esos contextos. Incluso en nuestros países latinoamericanos, en nuestras mismas ciudades hay diferencias, ¿verdad? Diferencias abismales entre unos seres humanos y otros. Y problemas de depresión, ya lo decíamos, intentos de suicidio. Hay una falta de saborear la vida. Oye, pero si tenemos todo, tenemos ChatGPT, tenemos ahora la inteligencia artificial. Oye, pero internamente el ser humano se siente solo. Entonces, este hombre de Gerasa nos está retratando muy bien, porque hoy en día somos como una sociedad de muertos vivientes, y en una sociedad de muertos vivientes no hay justicia y paz que prospere. Por eso Jesús llega ¿a qué? A encender la conciencia, a despertar, a ayudar a despertar. El no tenerlo atado, los grilletes, las cadenas, pues están haciendo ciertamente eco de esa situación en la cual el pueblo ha sido sometido a un dominador tras otro dominador. Y la comunidad está desesperada y no quiere dejarse poner grilletes, quiere ser libre. Y aunque le han intentado poner grilletes, oiga, quiere hablar, quiere gritar. Y es tal el nivel de deshumanización al que ha llegado que este hombre no habla, sino que grita y se hiere, se hiere. Porque cuando yo no soy libre, cuando estoy sometido a una serie de dinámicas que obstaculizan mi desarrollo, mi bienestar, mi dignidad, pues yo me vuelvo agresivo, agresiva, me vuelvo irascible. Yo no sé en sus países cómo lo estén percibiendo, pero por lo menos aquí en Colombia, eh, la pospandemia, este tiempo de pospandemia ha sido todo un desafío a nivel de salud mental, porque hemos crecido en temor a la incertidumbre y eso genera angustia y una angustia que se traduce en no quiero hacer nada, me da miedo, o por la angustia me envuelvo en un frenesí de actividades y no quiero que nadie me quite y no quiero que nadie me ponga. Y también con las democracias inestables que tenemos en nuestro Latinoamérica y también en nuestro país Colombia, eso genera desazón, genera polarización y fácilmente en Facebook, en el transporte urbano, en otras redes sociales, encuentras personas discutiendo porque defienden al político A o al político B. Entonces estamos en una sociedad tremendamente estresada, estresada. ¿Pero por qué? Porque la vida humana no está en el centro, sino ¿qué está en el centro? El dominio. Y esto pasa tanto en derechas como en izquierdas, en los muy espirituales como en los muy ateos. Hoy en día tenemos que curarnos de nuestra sed de dominio, porque eso nos está acabando. Perdón. Día y noche grita entre los sepulcros, grita entre un ambiente de muerte, pero hay que gritar, está tratando de denunciar algo. Entonces, en el verso 5 va a pasar algo especial. Y es que, perdón, en el verso 6, cuando este hombre ve de lejos a Jesús, corre hacia él. Y aquí encontramos una situación compleja, porque se postra, lo reconoce, el postrarse es un signo de adoración, y le dice, yo qué tengo que ver contigo, no me atormentes, tú eres el Hijo de Dios Altísimo. No me atormentes, te conjuro por Dios que no me atormentes. Aquí pareciera por el lenguaje, con ese te conjuro, pareciera como si el espíritu inmundo quisiera tomar control de ¿quién? De Jesús. Y eso pasa hoy en día. Cuando encontramos un territorio, un contexto en el que hay corrupción, vamos a poner el ejemplo, estamos en nuestro lugar de trabajo y tú te estás dando cuenta que el contador está llevando doble facturación y mientras dice que a la empresa le entraron 100, realmente le entraron 500 y él se está quedando con 400. Cuando tú descubres eso y le dices, oye, eso no es correcto, ¿qué te va a decir el corrupto? Mira,
guárdame el secreto y te doy la mitad, te doy 200, tú 200, yo 200 y ya. Mira, todo el mundo lo hace. ¿Y es que acaso qué? ¿Tú te crees muy santo, muy puro? No, no, no. A ver, ¿de qué moral me vas a hablar? Yo tengo necesidades. Siempre el sistema corrupto, el sistema opresor va a buscar justificar su modo de proceder, siempre. Y entonces, en esta desazón que vive esta sociedad, en el que grita por justicia, también salen expresiones de ese mismo entorno en el que dice, dejemos las cosas así, tú quédate tranquilo allá y déjame a mí aquí actuar. No nos generemos problemas, ¿no? Y entonces trata de tomar control de Jesús. Pero Jesús se sale fácilmente de la trampa y le va a decir, en el verso 8, nos va a decir, es que él le había dicho, espíritu inmundo, sal de este hombre. Y en el verso 9 se encuentra algo bellísimo. Y es la pregunta clave de Jesús y es la pregunta clave de nosotros como emisarios del reino. ¿Cómo te llamas? Nosotros tenemos que decirle a esta sociedad actual, oye, ¿y tú cómo te llamas? Porque cuando sabemos cómo se llama algo, podemos trabajar con ello. Oye, se llaman celos. En el matrimonio, por ejemplo, ¿por qué esa voz fuerte entre esposo y esposa? A ver, ¿cómo te llamas? Se llaman celos, se llama envidia, se llama desconfianza, se llama deseo de controlarte, se llama inseguridad. Entre compañeros de estudio, oye, ¿cómo se llama eso? Se llama competitividad porque a mí me dijeron que yo tengo que ser el primero y nadie más puede estar sobre mí y a como dé lugar logro ese lugar. ¿Cómo te llamas? En nuestras dinámicas eclesiales también, ¿cómo te llamas? Oye, no, yo me llamo pereza porque simplemente es cuestión de seguir la cartilla y así hago mi catequesis y ya. O me llamo clericalismo, ¿no? Entonces, clericalismo en el sentido de que una élite asume el control de todo y no deja hablar a nadie más. Lo ha comentado el Papa, ¿cierto? Entonces, hoy también, ¿cómo te llamas, iglesia? Y en la iglesia tendremos que decir en algún aspecto, pues me llamo clericalismo, me llamo desidia, me llamo desinterés, me llamo costumbre, me llamo tradicionalismo, me llamo fanatismo también. Sociedad entera, ¿cómo te llamas? Y es que esta actitud, digamos que de pedir el nombre, retoma digamos, una de las técnicas en la antigüedad que se usaban en estos espacios de qué, de acompañamiento, de exorcismo en la antigüedad, porque conocer el nombre del demonio o del ser que atormentaba a la persona era una manera de tener el control. Entonces, Jesús aquí quiere tener un control, pero no para luchar en la misma dinámica del mal, de que tú me das y yo te doy, no, sino cómo te llamas para poder entender qué está pasando. Y entonces nosotros tenemos que comenzar a preguntar cómo te llamas en tantas situaciones que hay. Por eso les decía, el texto más allá de brindarnos una escena hollywoodense, ¿no? De un exorcismo con gritos y no sé qué, el texto no quiere impresionarnos con eso, no le interesa. Lo que el texto busca es que le demos nombre a lo que nos está atormentando y que no digamos, ay, es que eso son cosas del mal por allá. Oye, ¿y tú qué mal estás causando? Tú también puedes ser partícipe del mal. O sea, el mal no es algo por allá terrible, en una caverna escondido, ¿no? Como cuando lo asustaban a uno de chiquito, que el coco está en el closet o debajo de la cama y ay, ¿no? Y terrible. No, cuidado, el mal está en las decisiones muchas veces que tomamos, decisiones injustas. Entonces, anunciar el reino nos implica que tomar conciencia de aquellas situaciones en las cuales no le estamos dando el nombre de lo que realmente está aconteciendo y por eso estamos siendo ¿qué? Permisivos. Por eso hay que comenzar a darle nombre para dejar de qué? De ser indiferente a todo cuanto afecta a nuestra existencia, por pequeño que sea, porque recuerden, el reino de Dios es la vida humana en el centro y es Dios habitando en el ser humano. Y miren la respuesta. Entonces le va a responder el espíritu inmundo, me llamo legión porque somos muchos. Y este legión es alusión a la presencia de Roma en el territorio y ya entendemos por qué. Entonces,
aquí nos están contando una experiencia de una comunidad que quiere recibir el evangelio, que quiere recibir la buena noticia, pero siente una presión psicológica, una presión social tan grande que se siente asfixiada. Y esto la está llevando a herirse, y esto la está llevando a ser a veces hasta cómplice de cosas negativas, pero quiere libertad, quiere libertad. Y entonces me llamo Legión, somos muchos. Y es que miren cómo se organizaba en ese entonces la estructura militar del imperio. Lo más chiquitito era la centuria, de 80 a 60 hombres. De ahí seguía el manípulo, la cohorte, 480 hombres. Acuérdense que en el Evangelio de Juan dice que una cohorte de soldados fue a capturar a Jesús. Es una manera simbólica de mostrar la magnitud del rechazo, ¿no? Hacia el mensaje de Jesús. De que se llevan casi 500 hombres para capturar a uno solo, ¿no? Y la legión era lo más grande, era más de 5.000 hombres, más de 5.000 hombres. Entonces, este hombre está mostrando la degradación humana bajo formas de gobierno que tiranizan, formas de gobierno que se pueden dar en los hogares, formas de gobierno que se pueden dar en nuestras comunidades eclesiales, formas de gobierno que se pueden dar en nuestros lugares de trabajo, formas de gobierno que se pueden dar en nuestras relaciones interpersonales. Este hombre es la figura que denuncia las dos caras de la moneda, el poder que oprime y las consecuencias en la humanidad de ese poder opresor, que lastima, que enajena, que no permite que la vida florezca. Entonces, ya vemos que esa legión o ese nombre legión es haciendo eco de esa ocupación romana que está asfixiando la vida. Digamos que es sobre todo la denuncia de que toda forma de organización, modo imperio, es negativa. Llámese Roma, llámese Babilonia, llámese el rey Pepinito. Lo que sea en forma de que de acumular, de generar dominio de unos sobre otros, eso es negativo. Y esa es la gran denuncia que aquí se está haciendo. Por eso, cuando Jesús llega, genera todo un proceso de transformación en el que Jesús pone cada cosa en su lugar. Miremos el texto. En el verso 10 dice que la legión le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Resulta que ciertos elementos de la historia dicen que como el Imperio Romano siempre estaba buscando mantener control en todo su dominio, estaba enviando muchas legiones de soldados a la región germánica, donde estaban los famosos bárbaros, ¿no? Porque allá la pelea era ruda y las condiciones eran más complejas y se necesitaba mantener el control a como diera lugar. Entonces los soldados rogaban que no los mandaran nunca a esa región germánica y que más bien los dejaran en otros lugares. Entonces pareciera que esta expresión de que no nos eches fuera de este lugar está haciendo eco de ese temor que también sentían los legionarios de irse a pelear o de irse a mantener control en otra zona. Preferían quedarse en el lugar donde ya sabían cómo proceder. Pero entonces Jesús no dice, bueno, quédense aquí y sigan molestando, ¿no? Miren lo que pasa. Había allí una gran piara de puercos que pasían al pie del monte. Entonces, ya lo decíamos, ¿no? Es extraño que unos cerdos se comporten como ovejas, pero es la manera de ilustrar que todo sistema opresor genera dinámicas de ¿qué? Generan dinámicas como de rebaños de mantenimiento de la corrupción, de mantenimiento de aquello que oprime al ser humano. Y entonces va a decir, ellos le suplicaron, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Resulta que los puercos, en el contexto judío, pues eran animales considerados impuros. Por cuestiones culturales muy antiguas y además porque los cerdos hacían parte de los rituales de diferentes culturas paganas, entre ellas los romanos. Los romanos ofrecían sacrificios de cerdos a sus deidades y también comían mucho cerdito. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Poniendo esa mentalidad de imperio, esa lógica imperio, a donde le corresponde. Es decir, Jesús va a limpiar el mal, a limpiar esa lógica y ubicarla en la zona de manera que no le haga daño a la gente y se destruya el mal solito.
el mal solito. Envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos y la piara, y atención al número, unos 2000. Acuérdense, la legión era de más de 5000 hombres, o sea que se acopla justamente a esta denominación de la organización del ejército. Y van los cerditos, que ya sabemos que son símbolo de esa presencia romana, se van en orden, como formando en filas, y se lanzan a el mar. Ya vimos que geográficamente un cuerpo de agua está lejos. Por tanto, lo que el texto nos está diciendo es que cuando la buena nueva llega a un contexto de opresión, comienza a poner en orden las cosas para que la vida prospere y el mal quede neutralizado y no genere más malestar. ¿Por qué se ahogan? Porque resulta que en la mentalidad judía, el mar es símbolo de aquello negativo, del mal, ¿no? Donde en el mar están los grandes monstruos marinos y todo eso. Entonces, al Jesús enviar o dar permiso para que los espíritus entren a los cerdos y los cerdos van y se ahogan, es mostrar una vez más que en Jesús está la autoridad para neutralizar y vencer el mal. Entiéndase, todo aquello que atente contra la dignidad humana, todo aquello que atente contra la integridad, contra el bienestar humano. Jesús tiene el poder de ello, pero no es un poder mágico, es un poder que comienza por procesos de toma de conciencia. ¿Cómo te llamas? ¿Qué está pasando en ti? Y de acuerdo a eso, ubicamos cada cosa en su lugar para que tú resultes, ¿qué? Sano, transformado. Los porqueros huyeron y lo contaron en el pueblo y por las aldeas. La gente salió entonces a ver qué había ocurrido. Cuando llegaron donde Jesús y vieron al endemoniado, al que había tenido la legión, ¿cómo lo encontraron? Sentado, vestido y en su sano juicio. Lo encontraron que íntegro, persona. Sentado, antes ¿qué hacía? Correr gritando. Está vestido, o sea, dignidad. El estar desnudo en la Biblia implica tener la dignidad vulnerada o en estado de vulnerabilidad, de peligro. Este joven está vestido, tiene identidad, su dignidad está restablecida y además está en sano juicio, o sea, ¿está qué? Nuevamente en armonía, en lógica del bienestar. Y está sentadito, ¿al lado de quién? ¿De Jesús? Estaba al ladito de Jesús. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos, y comenzaron a rogarle a Jesús que se alejara de su término. Cuando hay procesos de libertad, hay temor por el cambio. Y entonces, ¿será que sí? ¿Será que damos el paso? ¿Será que sí? ¿Será que no? Porque muchas veces la comodidad de lo negativo hace perder el coraje por aventurarse y dar el paso hacia lo positivo que implica eso, un desprendimiento. Entonces aquí, en nuestro contexto actual, el texto nos está invitando a que no nos dejemos ganar del temor al cambio y que veamos que juntos, cuando aprendemos a darle nombre a lo que nos afecta, generamos un poder transformador en la que la idea no es matar al opresor, sino transformarlo, para que en el opresor también se ordenen las cosas. A Jesús no le interesaba que se muriera el emperador. A Jesús no le interesaba que a los soldados romanos les diera dolor de estómago y les pasara algo malo. No. A Jesús lo que le interesaba es que toda vida humana pudiera crecer en armonía, incluidos aquellos que estaban en lógica de opresión, porque ellos también están necesitados. Ellos también. Así que Jesús no viene a castigar a los malos y a premiar a los buenos. Jesús viene a transformar toda vida humana que está herida. Y si tu herida te hace ser agresivo, Jesús quiere sanarte. Y si tu herida te pone en situación de vulnerabilidad, de invisibilidad, de marginalidad, pues Jesús también quiere sanarte y demostrarte que tú puedes ser el cambio. Y entonces le dicen que se vaya y Jesús, obediente, pues se sube a la barca nuevamente. Pero el joven, este hombre que ha estado oprimido, le dice, quiero ir contigo. Claro,
se descubre una lógica distinta. ¿Por qué? Porque Jesús es expresión de un reinado donde la vida humana florece. Jesús ha anunciado un reinado distinto al de Antíoco, al de los piratas, al de los mismos judíos de la época asmonea y distinto a Roma. Jesús anuncia un reino donde tu rey quiere que tú crezcas, quiere que florezcas, no te quiere oprimir, quiere que tú seas libre, que te desarrolles en libertad. Por eso le dice, quiero irme contigo. Y Jesús dice, no, vamos a hacer algo mejor. Vuélvete tú un agente de transformación en tu contexto, en tu lugar. Por eso, vete a tu casa, porque el donde vivía en los sepulcros. Vete a tu casa con los tuyos, quizás con los que están como tú, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Enséñales a nombrar lo que pasa y cómo ha tenido compasión de ti, cómo te ha ayudado a ti en este proceso. Y dice el texto que este hombre se fue a proclamar por toda la Decápolis, por toda esta zona que estaba en esa situación de opresión. Y se fue anunciando qué cosa, lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Y entonces cierro ya con esto. ¿Qué podemos decir de nosotros hoy? ¿Cómo está nuestra Gerasa? ¿Cómo están nuestros gerasenos? ¿Qué nos están reflejando? ¿Será que en nuestros contextos la acumulación prima sobre la vida humana? Si es así, es una alerta urgente para que estos procesos de anunciar el reino en clave de justicia y paz, comencemos a llevarlos en el que la vida humana esté en el centro, porque para Dios la vida humana está en el centro. Y por eso lo económico, lo político, lo comercial, lo orden de qué? De que el ser humano crezca en integridad, en bienestar, en armonía. No se trata de una teocracia, no. Se trata de una capacidad de crecer juntos en comunidad donde el amor de Dios es lo que nos convoca. ¿Y el amor de Dios en qué se traduce? En una total solidaridad al ser humano en todas sus situaciones, en todos sus momentos, para que crezca, para que brille. Por eso el reinado de Dios no es de religiones, no está circunscrito a una religión. El reinado de Dios es para la vida humana. Así que tenemos una gran responsabilidad, queridos hermanos, en ese trabajo, justicia y paz. Mostrar que el reino de Dios es patrimonio de la humanidad. Y comenzamos por dónde? Nombremos qué es lo que nos hace gritar, golpearnos con piedras y romper las cadenas, sino querer quedarnos sometidos. Comencemos a nombrar aquello para que podamos hacer proceso de ¿qué? De transformación. Muchas gracias por toda su atención y bueno, quedo atenta a lo que puedan requerir.